Tú estás por escuchar este podcast. Mientras tanto, tu competencia ya está tomando decisiones con inteligencia artificial, ejecutándolas en la nube y blindándolas con ciberseguridad. La diferencia entre solo escuchar y disrumpir está en una sola decisión. Kio, made to disrupt. Infraestructura y tecnología en www.kio.tech. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. Un nuevo año. Iniciamos un nuevo ciclo de Tecnófagos con todo lo que usted quiere saber sobre tecnología, inteligencia artificial. Y pues qué mejor forma de iniciar el año que sabiendo qué nos depara. ¿Quiénes van a ser los que van a estar marcando el camino? Pues se lo vamos a decir aquí. ¿Quién va a marcar el camino tecnológico? Vamos a hablar de las tendencias de la tecnología para este 2026. Vamos a hablar de quién le puso frenos a la tecnología y quién anda sin frenos por la misma. Vamos a hablar de qué dicen los pronósticos en cuanto a tendencias de inteligencia artificial. Vamos a hablar de que, bueno, pues esta va a superar incluso a la ciberseguridad en cuanto a al menos inversiones de las empresas. Vamos a hablar de la tecnología Reloaded y la nueva visión de la misma, sí, nueva visión literal, porque vamos a hablar de las gafas, estos nuevos lentes que ahora sí dicen que esta vez sí es su momento. Y de pues qué otros gadgets, qué otras cosas, qué otro tipo de iteraciones podemos esperar. Así que pues ustedes no se pueden perder este especial de Año Nuevo, recibiendo el año con todo, estar lo mejor enterados posibles de lo que depara este 2026, que ya está sobre nosotros, que ya inició, y así inicia también este nuevo episodio de Tecnófagos, devoradores de tecnología, que inicia ahora. Kio presenta el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en 3 tiempos. Acompaña a Ricardo Maza y Bernardo González, 2 especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Muy bien, pues ya estamos aquí, como siempre, iniciando pues un nuevo año con mucho ímpetu, iniciando un nuevo episodio con lo mismo, con muchísimas ganas. Un gran saludo a todos ustedes por estar arrancando este año con nosotros. Gracias a toda la comunidad de Telegram, ahorita los saludamos con más precisión. Muchas gracias a Mario Terrés, que decide seguir como parte de este proyecto, cosa que celebramos muchísimo. Gracias a Nayatsin Romero, que nos ayuda a redactar esto. Gracias a Dianita, que a pesar de que yo luego digo muchas salvajadas, sigue al frente de este proyecto y sigue produciéndolo. Y desde luego, gracias a mi querido amigo y cotecnófago, el que nos dice realmente de qué va la cosa y que nos explica con su sabiduría y sus conocimientos, y que ahora le va a hacer también un poco al gurú vidente y decirnos qué nos depara en este nuevo año. Ustedes lo conocen muy bien, él es Bernie González. Mi querido Bernie, bienvenido a un año nuevo aquí en tu podcast de confianza, Tecnófagos. ¿Cómo estás? ¿Cómo recibes este año? Pues muy contento, con mucha expectativa de lo que se supone que va a suceder en este nuevo 2026. Fíjate que me estaba acordando ahorita que oía la introducción. ¿Sí? Si no estoy equivocado, en enero de 2024, ¿Sí? este fondo de inversiones ARK Investors, que se dedica básicamente a fondear empresas que están en el ámbito de la disrupción tecnológica, hizo una predicción de que probablemente en 2026 se alcance este concepto de la inteligencia artificial general. General. ¿Te acuerdas? Sí. Ahora hay como sentimientos encontrados. Estuve leyendo motivo del inicio de año, pues mucha gente que hace predicciones, que hace recuentos de lo que se suponía que iba a suceder y todavía no ha sucedido, etcétera. Y creo que la balanza está más inclinada a que todavía no, a que le falta un poco más de madurez a la tecnología para llegar a ese momento. Pero digo, así empezamos el 23 y ve lo que sucedió, luego el 24, 25. Y creo que el saldo en general, al menos estos 3 años hablando de inteligencia artificial generativa, ¿Sí? creo que nos ha sorprendido más de lo que esperábamos, ¿no? Pero vamos a ver qué sucede. Y fíjate que me gustaría, ahorita que decías del equipo de Telegram, no sé si traes ahí para mencionar a alguien, pero al menos de las personas más activas que yo cada vez que veo el grupo
Marquito Gutiérrez se toma el tiempo ahí de comentarnos notas. Ricardo Aponte también es un gran viejo conocido ya. Viejo conocido, creo que es de los pioneros de este podcast. Nuestro querido José Luis Gutiérrez, el Xoxe, que también trabaja por acá en Kio, que también es muy activo y siempre está ahí presente. Entonces, a todos ellos y mucha gente, no quiero omitir a nadie, es una comunidad de más de 2,000 personas, muchos de ellos muy activos. Les deseamos un gran inicio en este 2026, que todos sus deseos se cumplan y todo marche de maravilla. Y pues tú dirás cómo empezamos con esta reseña de todas estas notas que nos acabas de mencionar. Sí, muchísimo que mencionar, entonces pues vamos a entrar en materia. Nada más le recuerdo rápidamente a la gente que justo se una a esos ya mencionados comunitarios de Telegram. Descarguen la aplicación, métanse y busquen la palabra Tecnófagos. Ahí es todo lo que tienen que hacer y pues se suman a ese grupo y nos dará muchísimo gusto interactuar con ustedes. Este podcast está disponible en todas las plataformas que se les pueda ocurrir. Oye, están también, sí, y en esa también. Pero bueno, si ustedes nos están escuchando en Spotify, pues ahí ranquéennos, activen las notificaciones y no se pierdan así ningún episodio. Nos pueden ver en YouTube también. Y pueden mandar sus temas de interés a una cuenta de correo electrónico que tenemos que se llama tecnófagos@kio.tech. Hablando de Kio.tech, ahí también en esa página web hay un hub, un blog de tecnología en el que hay bastante material exclusivo sobre tecnología e inteligencia artificial. Y pues dicho lo cual, pues vamos, Bernie, vamos a hablar de quién marcará el camino. Vamos. Estuvimos revisando mucho material y obviamente se sigue publicando y cada quien hace su lista y su recuento y tal. Una fuente que nos llamó mucho la atención fue Technology Magazine, que habló de las tendencias y empresas que se especula que van a definir el 2026. Obviamente, en donde están puestos los ojos, las apuestas, es la inteligencia artificial generativa, Bernie. Y ya hemos hablado de las transiciones que ha habido en esta tecnología. Hemos hablado de pasar del modelo chatbot al modelo agéntico y hoy lo que vemos es una transición bien importante. La vimos y ya hablamos también de esa transición cuando ocurrió el boom de las .com y cuando se creó Internet mismo, pues en donde se acabó haciendo el dinero no fue en poner el pavimento, digamos, sino en quién pone los negocios encima de ese pavimento. Hago esta analogía porque creo que vamos a ver, en el caso de Internet, pues lo decíamos el otro día, ¿no? Hace algunas semanas. Los que acabaron definiendo el negocio y creando negocio en Internet no fueron los proveedores de Internet, sino los que hicieron negocios encima de ello, es decir, las .com y tal. En el caso de inteligencia artificial, va a ser interesante ver quién es el que acaba, o quiénes, porque seguramente van a ser varios players, quiénes acaban creando una plataforma, ¿no? La generación de AI está pasando muy rápidamente de estos proyectos piloto que vimos a plataformas de gran escala. Y aquí la Technology Magazine dice que esta tendencia va a continuar en este año. Esto permite a las empresas integrar la inteligencia artificial profundamente en los flujos de trabajo, la gestión del talento y la toma de decisiones. Ahí es en donde vamos a empezar a conocer, yo creo, nuevas empresas que van o nuevos nombres que se van a sumar a los OpenAIs y a las clouds y a los que me digas, a los Groks. Pero van a ser proveedores de servicios ya utilizando inteligencia artificial y bueno, pues vamos a conocer nuevos jugadores. Y bueno, pues sin embargo, OpenAI está a la vanguardia de esta tendencia. Obviamente su plataforma de empleo impulsada por AI van a lanzar a mediados de este año una nueva beta de negocio que está diseñada para unir a los empleadores con candidatos capacitados en AI de manera más eficiente. Pues esa es una de las tendencias más interesantes, del piloto a la plataforma. Vamos a ver plataformas verticales impulsadas por inteligencia artificial. Vamos a ver otra tendencia que resaltan mucho es la soberanía de datos y de la nube, lo que está haciendo AWS, que está impulsando el futuro de los datos y la soberanía de la nube con su nube soberana europea.
con controles de soberanía avanzados, con claves de cifrado administradas por el cliente. O sea, vamos a ver una nueva iteración, me parece una nueva versión de la nube, Bernie, administrada por el cliente con barreras de residencia de datos, la llamada autonomía operativa respaldada por una estructura de gobernanza liderada, en este caso por Alemania. Hay otra tendencia también, digo, deténme cuando quieras para que vayamos a ir puntualizando, pero voy a leer rápidamente como las tendencias grandes y ahorita si quieres regresamos a alguna que te parezca interesante. Vale. Los activos empresariales convertidos en tokens digitales. La tokenización, eso es un tema bien interesante. El blockchain, digamos que regresa recargado con proyectos como de blockchain como TradeLens de Maersk, con IBM y el seguimiento de activos en tiempo real. La seguridad empresarial a prueba de computación cuántica. Cloudflare está a la vanguardia de la seguridad empresarial a prueba de computación cuántica. Cumplimiento ESG con sostenibilidad. La fuerza laboral aumentada por inteligencia artificial. Esto está interesantísimo. Obviamente ya no estamos hablando de un desplazamiento, lo cual celebro muchísimo. Estamos hablando más bien de una coexistencia, una fuerza laboral pues con una... o sea, que mientras las empresas adoptan a agentes inteligentes y copilotos. Los gemelos digitales, que ya llevamos varios años hablando, bueno, un par pues, de años hablando de ellos, ahora ya como herramientas esenciales. Entonces, pues digo, esto es lo que yo resaltaría en términos de hiperautomatización. No sé, Bernie, ¿tuviste oportunidad de ver esta lista? ¿Con qué te quedas de esta lista de Technology Magazine? Obviamente hay un mundo de información aquí, pero digamos, a grandes rasgos, ¿cuáles son las tendencias que más te llaman la atención y en dónde crees que debemos de estar apostando en este nuevo año? ¿Dónde crees que va a haber más conversación, más lana apostada? Aquí ya mostramos como una baraja bastante amplia, pero ¿tú dónde ves que vaya a estar realmente la atención de las grandes tecnológicas? Sí, mira, haciendo tal vez un análisis de lo que ha sucedido en estos 3 años, desde que salió el famoso ChatGPT por allá el 30 de noviembre de 2022, pues yo consideraría que el 2023 fue el año de evangelización. Era el año en que nadie sabía qué era la inteligencia artificial, le platicabas a tus amigos en la empresa, con colegas, y les enseñabas qué se podía hacer, y había un poco de interés, la gente las bajaba, probaba algo y luego lo dejaba de lado. Y conforme fuimos viendo que esto iba tomando mayor fuerza, se podían hacer cosas un poco más sofisticadas, me parece que la gente poco a poco lo fue adoptando, ¿no? Yo consideraría que 2024 fue el año que tal vez la gente ya se animó tal vez a pagar por un ChatGPT. Algunas empresas suscribieron a los empleados o a un grupo para hacer cosas específicas, pero digamos que estamos todavía en el terreno del uso personal como herramientas de inteligencia artificial y tratando de aprender y entender de qué iba toda esta tecnología. 2025, sin lugar a duda, es un año que se caracteriza por una gran adopción. No he visto las últimas cifras, pero tal vez las de octubre. El líder es OpenAI, continúa haciéndolo con ChatGPT, que tiene alrededor de 800 millones de usuarios en el mundo, lo cual es casi el 10% de la población, que te dice mucho de que esta tecnología pues ha sido adoptada y muy rápido por una parte importante de la población, ¿no? Si consideras eso, digamos, como dado en 2025, pues muchas empresas empezaron a tratar de desarrollar o cambiar procesos o automatizar o eficientar lo que tú quieras. Y creo que de manera general, la gran mayoría de ellas se quedaron en el concepto del piloto. Algún entusiasta, algún grupo interno o tal vez contrataron a alguna empresa, hicieron uno o varios de estos desarrollos, pero por alguna razón no escaló, ¿no? Incluso las últimas notas del cierre del 2025 prácticamente señalan 2 áreas de la industria de las empresas. Una que son los call centers, donde está la mayor cantidad de empresas que sí lograron capitalizar y poner algún sistema, alguna plataforma con resultados del negocio, indicadores financieros de algún tipo de ahorro de costos, mayor rapidez en la atención, mayor calidad, etcétera, ¿no? Los call centers son uno clarísimo. El otro, que también me parece que es muy claro y también ya tiene un muy buen nivel de madurez, es el desarrollo del software. Sobre todo las startups o empresas más con un perfil tecnológico,
pues vimos cómo lo introdujeron. Incluso algunas de ellas hicieron optimizaciones en las plantillas de gente que estaban utilizando, etcétera, ¿no? Salvo esos dos, seguramente hay muchos otros, pero no fueron lo suficientemente representativos. Dicho esto, haciendo el análisis de estos 3 años, me parece que 2026 debería de ser el año donde se consolide el uso de estas plataformas. Creo que este año ahí está la oportunidad para, con todo este aprendizaje de lo que ha pasado en estos 3 años, las empresas puedan ahora sí incorporar una herramienta, una plataforma. Hay un aspecto clave que me parece que lo mencionaste de alguna manera con varias de las notas que fuiste mencionando, que tiene que ver con que las organizaciones, lo más importante no es que metan la herramienta de inteligencia artificial. Por supuesto que la necesitas. La herramienta es un medio para lograrlo. Pero yo creo que la clave, o lo que yo considero al menos que trabajo en la industria de las tecnologías de la información, es que las empresas tienen que entender que usar este tipo de herramientas conlleva una nueva forma de hacer los procesos. Si alguien automatiza lo que tiene tal cual, tal vez ahorre algo en costos, pero se va a quedar en el ámbito marginal de las cosas. Aquellos que decidan cuestionarse por qué hacen las cosas de la manera en que las hacen, y luego sobre todo tener la visión de decir, oye, pues si ahora tengo estas herramientas que tienen un cierto poder cognitivo, que se pueden encargar de ciertas tareas, claro, con ciertas limitantes, siempre tiene que haber algún tipo de supervisión, el famoso human in the loop, pero si lo entienden muy bien, creo que estas compañías durante 2026 deberían de poder capitalizar algunos de estos beneficios. Me llaman la atención mucho los gemelos digitales. Es un concepto que tiene muchísimos años en la industria, no es nuevo ni privativo de la inteligencia artificial, pero ahora se puede facilitar mucho. Y yo, mi experiencia donde yo he metido las manos, me las he ensuciado, es con el desarrollo de software, ¿no? Yo estudié sistemas y más o menos lo entiendo, aunque no me dedico a ser programador en la actualidad ni pretendo serlo, pero cuando usas estas herramientas para que te generen código, al menos a mí me queda muy claro el gran potencial que tiene esta tecnología, y esto se puede exportar a cualquier otra área del conocimiento, a legal, a recursos humanos, a marketing, administración y finanzas, a lo que tú quieras. Debería de suceder algo similar, donde creo que hoy, para terminar mi comentario, creo que hoy al menos en el desarrollo del software ya se alcanzó cierta madurez. No venimos igual que siempre que entra una tecnología. Al principio piensas que va a haber un reemplazo total. Incluso yo he mencionado varias veces la famosa frase de Jensen Huang de los programadores van a desaparecer. Ya no estudies programación. Yo difiero. Yo creo que esto va a ser como mi ejemplo que he mencionado de la mecanografía. Si lo llevaras al sentido literal, hoy prácticamente todas las personas somos mecanógrafos, ¿no? Y muy buenos, porque tenemos mucha destreza para escribir con los pulgares en un dispositivo móvil o en un teclado físico, y sin esa habilidad, pues nos moveríamos a otra velocidad, ¿no? Entonces, si lo quieres poner un poco como retórica, pues somos mecanógrafos. Me parece a mí que hacia el futuro, de alguna manera nos vamos a convertir en programadores, en configuradores de esa tecnología, sin tener que aprender las técnicas de un lenguaje con el rigor de la sintaxis, etcétera, etcétera. Nada de eso. Usando el famoso vibe coding, ¿no? Como le llaman ahora. Exactamente, le diste al clavo. Creo que va a surgir en 2026 el vibe coding, que por supuesto ya está aquí, y seguro aparecerá el vibe marketing, y aparecerá el vibe finance, y el vibe legal, y una serie de cuestiones que, nuevamente, el espíritu de este podcast, para la gente que nos está escuchando, es enterarse un poquito de cómo está la tecnología, qué está disponible, y tratar de ocuparla en cualquiera que sea su actividad, porque me parece que ahí va a estar el diferenciador entre las personas que estén dispuestas a cambiar. Este al final del día es un cambio como muchos que hemos vivido en la sociedad, simplemente que tiene un impacto mucho más grande y está sucediendo de una manera más acelerada. Pero es un cambio. El otro día en una cena de estas, que a fin de año hay muchas, con los amigos, de Navidad, brindis, todas estas cuestiones, platicábamos de eso, ¿no? De que
vivimos en una época de muchísimos cambios y muy radicales. Y yo les decía, imagínate lo que ha vivido la gente a principios del siglo pasado, cuando apareció el telégrafo, la radio, el avión, la televisión, las guerras, un montón de cosas que también implicaron un cambio. Yo lo único que me lastimó un poco de este listado de Technology es que ver que de todas estas tendencias con las que estoy totalmente de acuerdo, la única que siento que perdió mucha fuerza durante este año es el tema de ESG y sostenibilidad. Creo que la presidencia de Donald Trump, esto es un comentario totalmente personal y porque además no tengo data para sustentar mi comentario, es simplemente un vibe que estoy haciendo, pero creo que la forma en la que se perdió del radar, o sea, las empresas estaban muy concentradas en certificaciones ESG, en toda la parte de ecología, de sostenibilidad, de igualdad, en tener certificaciones al respecto, en ser compliant con estas cosas. La guía de Estados Unidos, que siempre ha sido tan importante para marcar el paso de estas tendencias, al tener al frente una presidencia que no le preocupa esto y que al contrario, que dice que somos unos exagerados y que el cambio climático no es causado por el hombre y que no nos debe de preocupar la igualdad de las minorías y ha hecho que esto no preocupe mucho y poco y nada a las demás organizaciones, y entonces ese tema siento que sí se perdió y se desdibujó por completo. Lo veo a mi alrededor y lo veo en amigos y familia que, o sea, digo, mi hermana tiene una empresa dedicada a ESG y veo que, o sea, el negocio se fue al suelo. Entonces, basado en eso y en mis observaciones, veo que esa es una tendencia que sí se desdibujó por completo, y eso, hijo, pues sí duele. Por lo demás, en los temas tecnológicos, creo que sí, coincido totalmente contigo. Creo que las empresas van a empezar a entender y más adelante vamos a hablar de la inversión que se está haciendo en AI, porque veo a las empresas mucho más optimistas, más confiadas en invertir en ello, y creo que eso va a repercutir de forma muy positiva en un proceso de automatización bien entendida, ¿no? O sea, en donde hay un componente humano que sin duda ya se entiende mucho mejor, y creo, me gusta mucho el ejemplo que haces de la mecanografía, que pues al final fue eso, ¿no? Una integración máquina-hombre para un proceso laboral que lo acabó haciendo más ligero, lo eficientó, y que era lo que siempre estábamos buscando en ese entonces como ahora. Vamos a lo que sigue entonces, Bernie. Vamos a hablar de nuestro segundo tema del día de hoy, que por supuesto también tiene que ver con tendencias de tecnología para este 2026. Vamos a ver de qué se trata. A ver, pues Deloitte reveló las fuerzas interconectadas en términos de tecnología que van a marcar el ritmo de este año que inicia. Y pues muy interesantes estos ejes que destaca, que en esencia son los que sigue. En inteligencia artificial física y robótica. Se refiere a los sistemas de IA que permiten a las máquinas percibir, comprender, razonar e interactuar con el mundo físico de forma autónoma en tiempo real. Los robots impulsados por IA física ya no se limitan a laboratorios de investigación ni fábricas, inspeccionan redes eléctricas, asisten en cirugías, se desplazan por las calles de la ciudad y trabajan junto a humanos en almacenes. La transición del prototipo a la producción ya está en marcha. La IA agencial. Las empresas están avanzando rápidamente hacia la IA con agentes, pero muchas se encuentran con un obstáculo. Intentan automatizar los procesos existentes sin replantear cómo debiera realizarse realmente el trabajo, lo que mencionábamos hace un minuto. Correcto. Las organizaciones líderes están descubriendo algo diferente, Bernie. El verdadero valor reside en rediseñar las operaciones, no solo en superponer agentes en flujos de trabajo obsoletos. También implica repensar el trabajo en sí. Los agentes podrían llegar a ser vistos como una fuerza laboral basada en silicio que complementa y mejora la fuerza laboral humana. Infraestructura de inteligencia artificial.
Al explorar una infraestructura optimizada para IA, las organizaciones descubrirán que los avances en chipsets, en redes y orquestación de cargas de trabajo pueden abordar necesidades críticas en toda la empresa. Las empresas que actúen ahora, abordando tanto la modernización de la infraestructura como la preparación de su fuerza laboral, pueden definir el panorama competitivo del futuro renacimiento de la computación. Siguiente es transformación de las funciones tecnológicas. La IA está reestructurando la estructura, la gestión y la dirección de los equipos tecnológicos. El modelo del futuro probablemente será más ágil, más rápido y estará dotado de IA en cada capa, desde la arquitectura hasta la entrega, transformando la organización tecnológica en un motor dinámico que aprende y optimiza continuamente. Ciberseguridad en la era de la inteligencia artificial. Las empresas se enfrentarán a múltiples amenazas relacionadas con la IA. Más adelante vamos a hablar de un poquito más de esto, de la ciberseguridad en la era cuántica y postcuántica, Bernie, que está verdaderamente de terror. Pero bueno, la nota termina diciendo que bueno, muchas de estas técnicas requerirán una adaptación significativa. En realidad, Bernie, toda la nota y todo el estudio de Deloitte, yo lo resumiría en esencialmente lo que estábamos hablando en la nota anterior. Las empresas entendiendo cómo se integra la inteligencia artificial a los procesos y me parece que la clave está en este párrafo que acabo de leer. Permíteme releerlo, que dice: sí. Las organizaciones líderes están descubriendo algo diferente. El verdadero valor reside en rediseñar las operaciones, no solo en superponer agentes en flujo de trabajos que son obsoletos. Ahí está la clave. O sea, no se trata de decir cómo le hago para que poner un robot a sustituir a mis trabajadores, sino planteemos lo que queremos lograr, planteemos el objetivo del trabajo y entonces desde cero entendamos que ahora hay una nueva forma de hacerlo y creemos un nuevo flujo de trabajo. Creo que esa es la clave, no sé si estás de acuerdo. Sí, absolutamente. Fíjate que en la era del internet, cuando salieron estas famosas .com, sí, pasó un fenómeno similar, ¿no? Había compañías que lo único que querían hacer era replicar lo que hacían en el mundo físico y llevarlo a una página web. Y claramente los ganadores y en donde estuvo la innovación y por qué al final la gente lo adoptó es porque se simplificaba, se quitaba la fricción, se reducía el costo radicalmente, etcétera, etcétera, ¿no? Estos grandes ejemplos como el comercio electrónico, que creo que te guste o no, sin lugar a duda, pues Amazon fue el pionero y el que más innovaciones incorporó. Claro. Hoy en día es algo súper entendido por todo el mundo. Van a decir que es una trivialidad, pero a mí me tocó vivir el antes y el después. Sí. Todos los sitios de comercio electrónico, aunque era muy cómodo desde tu computadora, desde tu PC en tu casa y no tenías que salir, pero el proceso era muy tedioso, ¿no? Tenías que scrollear por las categorías de los productos, elegirlo, echarlo al carrito, revisar el carrito, poner tu método de pago, poner la dirección y un montón de información, se validaba con el banco, etcétera, hasta que finalmente lo lograbas. Y me acuerdo mucho que fue un antes y un después, One Click Shop, ¿no? Que decía, oye, pues si tú eres un cliente recurrente y yo ya sé cuál es tu tarjeta y yo ya sé cuál es tu dirección y yo ya sé cuál es el método de envío preferido, pues simplemente te lo voy a poner más fácil para que si estás de acuerdo con eso, pues nada más le des One Click, por eso se llamaba así, One Click Shop, y le das un clic y ¡boom! Sucede toda la magia, ¿no? Algo muy similar sucedió con Uber, ¿no? Y menciono Uber porque también es la compañía más emblemática, pero este concepto del transporte compartido, pues los taxis son viejísimos como concepto de estar transportando personas o mercancías, pero esta empresa encontró la manera de cortar la fricción. Mismo caso con Airbnb, con el tema de la hospitalidad, reservar una noche de hotel, un cuarto, etcétera. Estas compañías lo lograron hacer muy bien. Y creo que esta vez va a suceder algo muy, muy similar con esto que planteas en las organizaciones. Las empresas que entiendan muy bien cuál es la diferencia de implementar inteligencia artificial y cómo traducirla en un valor real hacia el consumidor que le impacte en algo. A mí siempre me vienen a la cabeza estas tres básicas, ¿no? Tiene que ser más rápido, más barato y mejor, ¿no? Más calidad, lo que tú quieras, cualquiera que sea el atributo, ¿no? Pero al menos le tendrías que pegar a una de esas tres o a las tres para causar un impacto importante, ¿no? Y nuevamente,
quisiera compartir un ejemplo que, tengo estos 3 años de estar leyendo y metido en inteligencia artificial y jugando con estas herramientas. Y por supuesto, a mi actividad profesional a la que me dedico, el ejemplo va a ser de esta parte que leíste de la nota de la infraestructura de la inteligencia artificial y la transformación de las funciones tecnológicas de una empresa. Por ahí Satya Nadella, hace algunos meses, en una entrevista, él decía que era el fin del software, ¿no? Que se iba a acabar la era del software. Sí. Y hacía alusión a que ahora con estos agentes y con el uso de estas herramientas, pues prácticamente cualquier persona podría crear sus propias aplicaciones para lo que necesite. Y déjame compartirte un ejemplo de Kio, el área de operaciones. Tenemos muchos ingenieros que, ojo, no son desarrolladores de software. Nosotros no somos una empresa que desarrolla software. Sí, no es una fábrica de software, digamos. Ajá, no somos eso. Somos una empresa que administra las infraestructuras. Es decir, instalan el software, lo configuran, monitorean que todo esté funcionando y cuando hay un problema, pues entran a tratar de ver cuál es lo que lo ocasionó y arreglarlo. Somos administradores de infraestructuras. Correcto. Y llevamos varios meses donde yo personalmente he estado empujando mucho este tema con el equipo y hay algunas personas que pues se entusiasmaron, empezaron a leer más, a bajar herramientas, a practicar. Y resulta que es totalmente cierto ese concepto que dice Satya Nadella y se puede hacer hoy, al menos en este ámbito tecnológico, ¿no? La gente que tiene un poquito más de background técnico. Hay un sinfín de herramientas, muchas de ellas incluso gratuitas, con las cuales con puros prompts en lenguaje natural puedes construir un dashboard, puedes construir una aplicación móvil, un sistemita de algo que tú necesites. Y me parece que es un fenómeno similar a lo que pasó en la era del Internet, cuando había un entusiasta en la empresa que se bajaba el software de Apache y ponía un web server y ponía ahí una paginita que decía quién era la empresa, ¿no? Y algo de texto. Y había quien se sorprendía y decía, wow, esto lo pudiste hacer tú, qué maravilla. Y había otros que decían, ¿y eso qué tiene de interesante? ¿Eso para qué sirve, no? Da igual si lo tengo o no. Pero pues era literalmente una falta de visión. Porque lo que venía, como lo mencionaste hace rato, quiénes son los que van a lograr la mayor capitalización de toda esta tecnología, pues van a ser las empresas que construyan sobre la carretera pavimentada, ¿no? La inteligencia artificial es esa carretera en esta analogía y lo que corresponde es que las personas en las organizaciones, los profesionistas, usemos un ejercicio de pensar, eso es muy importante, no lo digo despectivamente, pero deberíamos de dedicar un muy buen tiempo a leer un poco de qué está pasando, qué hace la tecnología, entender para qué sirve, qué puedo, qué no hacer en este momento y luego cómo lo aplico para generar valor. Así es. Y me parece, para terminar, que a diferencia de muchas otras tecnologías del pasado, la gran diferencia con esta es que la barrera de entrada es prácticamente inexistente. Y lo digo porque los famosos prompts, que es con lo que puedes disparar todo, pues se hacen hablando en lenguaje natural, cualquiera que sea tu idioma, y sin un nivel de sofisticación, sin una estructura, sin un rigor de comandos e instrucciones como era antes. Aquí simplemente lo digo, lo explico y listo, se acabó el tema. Sí, es que, a ver, tienes las herramientas, tienes la accesibilidad. Estaba viendo en estos días un demo bastante novelizado, no es que estemos ni cerca hoy en ese punto, pero mostraba a alguien, pues más bien una novelización de dos personas que juegan un videojuego que van creando conforme lo están jugando, una especie de shooter en el que van diciendo, oye, a ver, y no estaría padre que entonces en este nivel solamente nos podemos matar con granadas. Entonces lo programa en ese momento el tipo con un prompt
contexto, y entonces se habilita esa regla en el juego y entonces ahora nada más tienen granadas. Y oye, pero deberíamos de estar en un nivel en que las paredes sean más frágiles y las podamos romper a puñetazos. Y van creando. Claro, o sea, y esencialmente, pues sí ya estamos en ese punto, porque ya tenemos ese nivel no solo de inteligencia artificial, sino de procesamiento de gráficos para poder crear algo razonablemente jugable hoy en día, y está padrísimo. Claro, también ahí entras en otra discusión que es, ¿eso es lo que quieres hacer? No necesariamente, o sea, y no todo el mundo, ¿no? Ahorita me quedé pensando en lo que decías de la programación. Todos, bueno, no sé, muchos hemos jugado a crear un juego de gusanito. Cuando empezamos a ver que podías hacer vibe coding, oye, a ver, pues quiero hacer un dashboard en el que haya un relojito, y yo me puse a hacer un minijueguito de Pong, pues nada más porque podía, ¿no? O sea, yo nunca en mi vida había programado nada, ¿no? Bueno, sigo sin hacerlo, ¿no? Eso no, a lo mejor no cuenta como programar, pero el punto es que yo nunca había hecho algo que corriera en un programa, y pues me sentí hacker, ya sabes, o sea, por un minuto, utilizando estas nuevas herramientas. Igualmente que un día, la primera vez que utilicé un software de producción de audio, me sentí Phil Spector sentado detrás de una consola de 64 canales, y en realidad lo único que estaba haciendo era mover con el puntero del mouse, ¿no? Una grafiquita y subirle y bajarle algún volumen. ¿Sí me explicó? O sea, esa es la maravilla de la tecnología, que te permite utilizar estas herramientas, ¿no? Correcto. Entonces, creo que esas posibilidades, pues es lo que nos va acercando, nos va dando esa magia, ¿no? Sí. Pues hoy en día, pues cada vez tenemos más herramientas, más posibilidades, y vamos a seguirnos acercando a eso. Y eso no significa que todo el mundo lo va a querer hacer. O sea, el hecho de que yo creo que muy pronto tú y yo vamos a poder crear una película y decir, quiero hacer un thriller que ocurra con eso. Pero eso no significa que se le va a acabar el trabajo a todos los guionistas y a todos los creadores de cine. Porque también vas a querer sentarte a decir, bueno, ahora quiero ver una película que haya hecho alguien más, ¿no? O sea, y que me cuente una película un experto, alguien que sí sepa de guionismo, alguien que sí haya estudiado cine y que haya iluminado de una forma profesional y que lo haya fotografiado el Chivo Lubeski, y no nada más un AI que yo puse a trabajar. ¿Me explico? O sea, creo que eso es en el momento en el que empezamos a interactuar todos con AI y obtenemos productos, y no nada más los empezamos a utilizar nosotros. Entonces creo que tendremos lo mejor de todos los mundos, y afortunadamente los audios los va a seguir operando gente como el señor Terrés, y no nada más yo jugando aquí a ser Phil Spector, porque vi que ahí nos mandó un saludito en el momento en que hablaba yo de la producción de audio. Ahí está el señor Terrés. Oye, pero fíjate que eso que dices, Rick, creo que ese es el punto medular de lo que tenemos que entender las personas que estamos viviendo este momento, ¿no? Y siempre se me ocurren tonterías de analogías y de ejemplo, pero me imagino que hace muchos años la labor en la casa de lavar la ropa pues era bastante complicada, ¿no? Por lo general la hacían las mujeres y tenían que ir al río y buscaban una piedra y... digo bien, evidentemente estoy hablando de cuando no había jabón industrializado, químico, etcétera. Correcto. Y era una especie de oficio, una labor que se pasaba de generación en generación y tomaba su tiempo y tenías que saberlo hacer. Y en esa misma época, si le dijeran al señor de la casa o alguien que estuviera trabajando en otra actividad que fuera a lavar la ropa, diría, oye, es que yo no sé lavar la ropa, ¿no? Y efectivamente no lo sabía hacer y no lo podía hacer. Cuando la tecnología te permite tener un aparato como una lavadora, pues no es que seas un lavador de ropas, es que ahora es tan fácil que lo puedes hacer. O otro ejemplo que se me ocurre más contemporáneo, pues muchos de nosotros en nuestras casas sabemos preparar comida, ¿no? Y podemos preparar platillos pues razonablemente decentes, sofisticados, ¿no? ¿Por qué? Pues porque voy al súper y compro algo congelado que lo meto al microondas y puedo comprar una ensalada que a lo mejor ya está desinfectada y 2, 3 cosas, aderezo, y se lo pongo. Y si yo invito a alguien o a mi propia familia, pues el platillo, digamos que está lo suficientemente bien armado para parecerse un poco al de un restaurante, ¿no? Y ahí tu pregunta es, oye, entonces ¿soy un chef? ¿Soy un cocinero? Pues
estrictamente por la actividad a la que me dedico, no, porque yo no tengo un restaurante y no estoy 8 horas haciendo de comer, pero sí sé hacer de comer y para fines de alimentar a mi familia yo mismo o una cena o un evento con amigos, sí lo puedo hacer, ¿vale? Y entonces, trayéndolo a la empresa, lo que dije hace un rato, creo que va a suceder algo similar. Oye, tal vez un sistema como un ERP o el sistema que se encarga de la logística y la distribución de los productos, los sistemas que controlan la planta de manufactura, muy complicado, con muchas máquinas, pues no, eso no los voy a programar yo, esos los voy a contratar con una empresa profesional, es muy sofisticado y tendrán su espacio y lo harán ellos y no les voy a quitar la chamba, ¿eh? Exacto. Pero a lo mejor muchas cosas de las que hoy hacemos en Exceles dentro de las organizaciones, pues a lo mejor puedo hacer algo un poquito más sofisticado. Puedo hacerme un tablero dinámico, puedo programarme algo con una base de datos, lo puedo compartir con mi departamento, con un grupo de 30 o 40 personas y va a suceder el mismo cuestionamiento. Oye, entonces yo soy un programador, soy un diseñador de aplicaciones, de plataformas. Pues estrictamente como me dedico a eso, no, porque yo soy el abogado, porque soy el mercadólogo, etcétera. Pero en otro sentido, como hacer de comer, pues sí lo puedo hacer, ¿no? Claro. Y al final del día, tanto lavar la ropa, hacer de comer o estas aplicaciones, la tecnología nos permite hacer más, lograr actividades o cumplir con objetivos que antes o tardaban mucho tiempo o requerían dinero o requerían a especialistas, como lo que acabas de decir de la consola de audio, que simplemente ahora se nos van a habilitar. Y creo que eso, como lo explicaste en tu ejemplo de la consola de audio, es exactamente lo que deberíamos de hacer las personas conforme se sigue desarrollando la tecnología 2026 y los años venideros. Así es como creo que debe de ser yo también. Vamos con lo que sigue, mi querido Bernie. Sigamos futurizando. Vayamos allá. Bien, la siguiente nota se llama Sin Freno y así es como parece ser que van a estar las inversiones en AI. Al menos así lo dice una nueva encuesta para que se le hizo a CIOs de RBC Capital. Porque, a ver, Bernie, pues es que la gran pregunta, todo el tiempo hemos escuchado incesantemente una palabra ahí merodear que es burbuja, ¿no? Que si AI es una burbuja, que cuándo va a estallar la burbuja y qué va a pasar cuando estalle la burbuja. Entonces, pues la pregunta ha sido, ¿las empresas realmente van a gastar dinero en AI o están especulando o qué onda con esto? Esta encuesta que se hizo a CIOs, a RBC Capital, sugiere que pues la realidad es que sí van a gastar mucho más dinero, que sí se va a solidificar mucho más la estructura del AI. Las empresas están aumentando rápidamente el gasto en AI. El 90% planea presupuestos más altos para 2026, para este año. Se encuestó a 117 profesionales de IT en empresas con ingresos anuales que van desde menos de 250 millones a más de 25 mil millones de dólares. El 90% de los encuestados dijo que sus organizaciones planean gastar más en IA en 2026. En general, nos sentimos cada vez más optimistas respecto de que la estabilización macroeconómica y presupuestaria tomará forma en 2026 y alentados por el ritmo de adopción temprana de la inteligencia artificial generativa, escribieron los analistas de RBC en una nota de investigación que resume los hallazgos. Los CIOs no solo están pasando rápidamente a la producción con sistemas de IA, sino que también están reservando presupuestos específicos para financiar esa adopción. Un sorprendente 90% de los líderes tecnológicos afirmó que sus organizaciones están creando nuevos presupuestos específicamente para proyectos de IA generativa y LLMs frente al 85% del año anterior. Esto sugiere que la IA se está convirtiendo en un factor aditivo en lugar de sustitutivo en el gasto tecnológico empresarial. Todavía más revelador, Bernie, el 60% de los encuestados afirmó que ya están implementando iniciativas de IA, un aumento con respecto al 39% del año anterior. Otro 32% espera estar en producción en un plazo de 6 meses. Los CIO citaron de forma abrumadora la IA como la principal categoría para el aumento del gasto en el software del próximo año, superando a la ciberseguridad, híjole, eso sí no sé si está buena idea, y la gestión de servicios de IT.
Pues digo, qué interesante. Digo, no, la verdad, aquí califican como sorprendente la abrumadora mayoría. A mí no me parece tan sorprendente, pero, o sea, sí he visto y sí creo, y obviamente, pues tú me dirás, tú tratas con esto, justo con estos CIOs todo el tiempo, Bernie, pues me parecería sorprendente encontrarme con uno que dijera que no, nosotros no le vamos a meter lana a la IA este año. Pero bueno, supongo que de todo hay en esta viña del señor, dirían por ahí. Sí, siempre hacen uso a esa analogía o esa frase de que la inteligencia artificial es como el sexo en los adolescentes, ¿no? Estamos en esa etapa donde todo mundo habla de inteligencia artificial, pero muy pocos la usan y la practican, ¿no? Sí hay empresas que digamos que están pensando... Voy a hablar de México y tal vez de empresas corporativas, medianas, grandes, de algunas que tengo... conocimientos porque les he preguntado, ¿no? Sí. Sí hay empresas que traen proyectos. Por ejemplo, ya es muy común que están pagando una plataforma. Microsoft Copilot, Google Gemini, ChatGPT. La semana pasada leí una nota de este banco español, BBVA, que estaba dotando a 120,000 empleados a nivel global de licencias de ChatGPT particularmente, ¿no? Entonces, creo que sí hay esos proyectos a ese nivel. He escuchado algunas empresas que se dedican a eso, que están evaluando, por ejemplo, los cambios estos de los call centers, algunos que lo están metiendo en sus áreas de tecnología, pero coincido contigo que no son la mayoría, ¿no? Yo creo que son menos del 20-15% los que traen algún proyecto activo que te puedan platicar, ¿no? El otro 80%... creo que es muy consciente de que lo tiene que hacer, de que lo va a hacer, pero todavía no tiene algo específico como para comentártelo. Sí. Me pareciera a mí que tal vez 2026 debería de haber mucho crecimiento en este espacio. Las empresas ya no tienen, no se pueden dar el lujo de decir, pues mira, esta tecnología es opcional, es para ciertos nichos o para el que quiera. Creo que se va a convertir en un requerimiento como una ventaja competitiva, porque siempre sucede el mismo patrón. Empieza a entrar a las empresas por ahorros, ¿no? Ese es como el más evidente, ¿no? Oye, pues sí, pago las N licencias y se las doy a todos los empleados, pero ¿dónde está el beneficio? ¿Cuánto me voy a ahorrar? ¿De quién voy a prescindir? ¿O de qué procesos? ¿O de qué proveedor? O dime dónde está el ahorro para poderlo hacer. Y por ahí vamos a empezar, y creo que en 2026 va a haber una consolidación importante en ese sentido. Pero luego la otra es mucho más interesante, porque algunas empresas van a empezar a destacar, a diferenciarse, porque están usando estas herramientas para innovar, para hacer disrupción, para agregar más valor, y entonces ahí la cosa se va a poner más complicada, porque se va a convertir en una amenaza para los que no lo estén haciendo. Y tal vez ahí las inversiones empiecen a ser mucho más fuertes. Así sucedió con las PCs, así sucedió con las redes de computadoras, así sucedió con el Internet, la telefonía móvil, los portales, la digitalización, la transformación y, por supuesto, la inteligencia artificial. Me parece que tampoco va a ser la excepción. Sí. Sin duda la inteligencia artificial pues no va a ser la excepción en esto que estamos mencionando. Yo veo a las organizaciones cada vez perdiéndole más el miedo, pero sin duda me sorprendo todos los días de encontrar organizaciones, como dices, organizaciones grandes que siguen sin entender muy bien por dónde entrarle. Hay un gran temor, y ahorita conforme hablabas te estaba escuchando y entendía a lo que te refieres, y creo que sí, o sea, razoné y pensé y dije, sí, tienes razón. Hay muchas organizaciones que creen que darle una licencia de ChatGPT a algunos empleados califica como tener un proyecto de AI, ¿no? Y yo, en mi experiencia personal, me he topado también con organizaciones que dicen, bueno, ok, vamos a hacer un proyecto de AI, denle ahí a alguien, pues alguien que diga que le sabe, que arranque un proyecto de AI, y eso pues tendría que más bien empezar desde la cabeza, ¿no? O sea, correcto. Entonces
Sí. Hay poco entendimiento y claro, también tenemos muy poco con esto y se entiende que es difícil y sabemos que los cambios siempre son dolorosos y pues no todas las empresas quieren llevar ese dolor ni están listas para ese dolor o simplemente pues, tienen aversión al dolor, lo cual es muy natural. Entonces, pero lo que sí es una realidad es que las organizaciones tienen que entender que el mundo no los va a esperar, ¿no? Correcto. Y fíjate que yo creo que no son excluyentes, ¿eh? Incluso es muy recomendable que las organizaciones empiecen por darle la tecnología, las herramientas a las personas, a los empleados. Porque Lo que sucede es que, digo, esto tiene que venir idealmente de la cabeza, ¿no? El dueño, director general, la junta de consejo, debería de tener muy claro el entendimiento de qué es la inteligencia artificial, para qué sirve, cómo la va a utilizar en su organización y luego convertirse en un promotor y en un evangelizador de la tecnología dentro de su organización. ¿Por qué? Porque vas a pasar por varias etapas. La primera es que la gente sepa qué son las herramientas, las pueda usar y se dé cuenta qué se puede hacer con esa tecnología. Y entonces eso lo conectas con esta parte de las plataformas o los sistemas que voy yo a desarrollar de manera puntual para mi organización. Por ejemplo, poner un call center basado en chatbots, en avatares, que manejan video, audio, que pueden modular las voces, que pueden registrar todas las conversaciones. Hoy es totalmente factible y seguramente es un ejemplo de un proyecto que tiene que venir de la organización, ¿no? Ese no va a surgir espontáneamente. Pero no solamente vas a trabajar en ese aspecto. De repente quieres que haya un empleado tal vez de un nivel muy inferior en el escalafón o alguien que es muy operativo y que por usar esta tecnología de repente diga, oye, ¿y si a nuestros clientes cuando hacen un pedido le ponemos una liga para que paguen o me conecto con este otro servicio o si pongo un agente aquí que monitorea y te está dando el seguimiento del paquete, yo que sé, algo que esté relacionado otra vez con agregar valor, conecta con la otra idea que estábamos mencionando de esto que se puede hacer, ¿no? Tú pusiste el ejemplo de hacer un videojuego, por entender de qué se trata y por pasarte un rato ameno diciendo, pues yo puedo programar un videojuego, pero luego ese mismo ejemplo idéntico lo podrías transportar tú a tu negocio, ¿no? Tú eres mercadólogo, trabajas en una compañía de medios, pues igual y un día se te ocurre en medio de una campaña o algo, oye, si tuviéramos una aplicación que hiciera esto y yo les avisara a los clientes y yo qué sé, pues el ejemplo de la viborita lo podrías transportar a algo totalmente enfocado a entregar un buen servicio con los clientes, ¿no? Idealmente, claro que sí. Muy bien, Bernie. Pues vamos a lo que sigue. Vamos. Que todavía tenemos que hablar de lo que se me figuró a la sección en los Óscares cuando hablan de los que pasaron a mejor vida durante ese año. Bueno, pues un poquito de eso vamos a decir de esta última sección del día de hoy, que es ¿y qué pasó con estas tecnologías? Vamos. Bueno, a ver, predicciones que hicimos durante el 2025, tecnologías que despuntaron y que luego, ¿qué pasó con ellas? Algunas llamaradas de petate, les decimos aquí luego en México, y otras que, bueno, pues ahí siguen y que vamos a seguir también con mucho interés. Vamos a ver qué pasa con ellas, pero que simplemente durante este año no despuntaron como debieran. Sabíamos que el 2025 iba a ser un año con cambios significativos en la forma en la que la tecnología se iba a integrar a la vida diaria. A ver, algunos datos para recordar. La tecnología agéntica, Bernie, se me hizo muy interesante que se incluyera esto aquí. Los agentes autónomos, o sea, se esperaba que fueran una realidad dominante en 2025 y sí tuvieron su momento, pero en la práctica los sistemas de AI se mantuvieron más bien como... Me gustó esto, como potentes herramientas colaborativas y de asistencia, más que como entidades autónomas completas. Esto es interesante. Había una apuesta por el fortalecimiento
Los agentes no han terminado de cuajar, Bernie. La gente sigue sin quedarle muy claro dónde termina el chatbot y dónde empieza el agente. La otra vez hicimos una distinción entre ello. Me parece que el momento de los agentes todavía no ha llegado. No sé si... no los pondría todavía yo en el cesto de la basura, pero sí creo que sí hablamos mucho y se publicaron muchos papers y todo esto de los agentes y bueno, pues todavía no se vio que cuajara. Muchos medios y consultoras coincidían en que 2025 sería el año del robot, impulsado por los avances en inteligencia artificial generativa que permitía robots más autónomos. La realidad es que pues sí, tampoco vimos así como a robotina aquí circulando por nuestras casas. Todavía no estamos ahí. Veamos si 2026 es distinto. Sí crecieron los pilotos industriales, o sea, robots en almacenes, manufactura avanzada y logística, pero no hubo robots humanoides desplegados así masivamente en ciudades, tiendas o hospitales. Sí hubo un avance importante en esta área. Otra de las innovaciones que dio mucho de qué hablar en 2025, pero que no terminó de cuajar, fueron las gafas inteligentes. Hubo lanzamientos importantes. Sí se mostraron opciones que atrajeron la atención del público, como las gafas inteligentes y XR presentadas por Meta y Ray-Ban, o las TCL Ray-Neo X2, que fueron las de las primeras gafas AR independientes, no solo accesorio del móvil. Lo cierto es que sentaron las bases y mostraron que son tecnología viable de usarse. Además, el mercado quedó listo para un 2026 mucho más competitivo. Por eso Google regresa con sus gafas inteligentes en 2026. Tendrán inteligencia artificial y asistente de voz. La empresa va a lanzar 2 modelos, uno sin pantalla para audio y otro con pantalla monocular de micro LEDs. Tras más de una década, qué rápido pasa el tiempo, porque me acuerdo cuando me enseñaste tus lentes de Google, sí. La iteración pasada. Una década de desarrollo interno y mejoras en hardware y software. La empresa da un giro a su estrategia con alianzas e innovaciones. Lo integran con Android XR y el asistente de AI Gemini para ofrecer funciones a través de comandos de voz y cámara. Entonces, bueno, a ver, ¿en qué categoría ponemos a todo esto, Bernie? Lo que depositamos aquí entonces en la categoría de Where Are They Now es los agentes autónomos, olvidé mencionar un fortalecimiento más claro en regulación y seguridad tecnológica. Sin embargo, muchas tecnologías siguieron avanzando sin marcos regulatorios fuertes ni mecanismos de rendición de cuentas muy sólidos. Entonces tenemos los agentes, el fortalecimiento en la regulación y seguridad tecnológica, los robots everywhere, los pilotos industriales, un poco caen en la misma categoría, y las gafas inteligentes. ¿Estás de acuerdo con que esto sea la categoría del Where Are They Now de este año y que si vemos un repunte de ellos? Sí, y seguramente hay muchísimos más que prometían mucho. La tecnología siempre tiene ese patrón, ¿no? Sí. Alguien se le ocurre algo, inventa algo, lo define y cuando lo presenta en sociedad o cuando se conoce de alguna manera masivamente, promete mucho o se habla de lo que se podría hacer y no se dice nada o muy poquito, se deja como para entenderlo implícitamente lo que hoy no se puede hacer, ¿no? Ese es más o menos el comportamiento. Y luego va a pasar un largo tiempo donde incluso, recuerdo ahí, hay algunas metodologías o frameworks. Peter Diamandis ha mencionado de las famosas 6Ds y también consultoras como Gartner de cómo entra el hype, luego entras en una etapa de decepción, desilusión y luego otra vez como que vuelve a crecer hasta que alcanza el mercado masivo. Y simplemente me gustaría poner un ejemplo que creo que es más o menos contemporáneo a la gente que nos escucha, ¿no? En 1993, algunos recordarán, la empresa Apple lanzó al mercado un dispositivo móvil que se llamaba Newton, ¿no? Era una PDA, así les llamaban, que era un asistente personal. Ajá, una agenda digital, asistente digital que traía su lápiz, luego después del cual Steve Jobs se burló cuando 14 años después lanzó el iPhone. Pero era 1993, ¿no? Y se han de haber vendido poquísimos, era muy costosa y no llegó a ningún lado, ¿no? Luego salió otro que yo no me acordaba, la IBM Simon, que también era como otro asistente. El tercero en 1996, yo me compré uno, por supuesto, y todos mis amigos nerds de la oficina también tenían uno.
Y me refiero a la famosísima Palm Pilot, claro, que era esta agendita con la cual podías escribir con caligrafía, ¿no? Esa era la gran innovación, ¿no? Claro. Después llega la BlackBerry, un gran dispositivo de uso masivo en 1999. Nokia, el Communicator. Luego Palm regresa con la Palm Treo, que ya era un dispositivo mucho más sofisticado, con más funcionalidad. Recordarán la Symbian también de Nokia. Después Microsoft saca Windows Mobile con un sinnúmero de dispositivos, hasta que finalmente aparece el iPhone, que es quien consolida lo que realmente es un smartphone, ¿no? O sea, es quien logra poner todo junto de manera asequible, de una manera que se puede masificar y escalar, que no es otra cosa más que una computadora de bolsillo, ¿no? Todas las que mencionaste me parece que caen en ese patrón, ¿no? Llevamos Boston Dynamics, si no me equivoco y se me cruzan los cables, que luego se me confunden los términos, los nombres y las fechas, a principios de los 90s se crea la empresa Boston Dynamics y seguro empezaron con estos videos de estos perros que eran de gasolina, tenían un motor de combustión interna para moverse, cuando eran de color verde militar mucho antes de los amarillos. O sea, debe haber sido finales de los 90s, ¿no? Y ya se hablaba de estos robots. Luego apareció el Atlas blanco, no sé, por ahí de 2015, 2018, más o menos en ese tiempo. Así es de que ya llevamos también un rato hablando de estos robots y no sucedió otra cosa en el 2025, que la gente se imaginó que con todos estos modelos, poniéndoselos a uno de estos robots bípedos, pues iban a caminar y estar en nuestras casas y en las oficinas. Y pues no, las cosas no... Sí va muy rápido la tecnología, pero no tan rápido como para que suceda de un año para otro, ¿no? Entonces, creo que todas las que mencionaste sí van a ocurrir. Yo me atrevería a decir que sí. Puedo estar equivocado, pero tengo la convicción absoluta al 100% de que el futuro, no sé si en 2, 3, 5 o 10 años, pero la tecnología debe desaparecer de nuestras manos en ese formato de rectángulo de plástico con cristal, y se debería de integrar o a unas gafas o a unos pupilentes o a unos audífonos o a un implante tipo Neuralink o algo por el estilo, y debería de ser más invisible la propia tecnología, ¿no? Hablando particularmente de las gafas. Los robots, sin lugar a duda, van a llegar a la sociedad, a las industrias. Va a pasar como cuando el correo electrónico desplazó a los faxes, como cuando la fotografía digital y los smartphones desplazaron a toda la industria fotográfica, de los filmes, de los rollos, de las revelaciones estas de los laboratorios de 45 minutos, las cámaras, todo eso va a ser sustituido por toda esta tecnología en muchos aspectos, ¿no? Simplemente va a tomar un poco más de tiempo y va a seguir este patrón, como el ejemplo que puse de los smartphones. Yo creo que sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que ese patrón va a tender a repetirse y pues bueno, va a ser muy emocionante que así suceda. Emocionante también es pues arrancar un nuevo año en compañía tuya, Bernie, con seguir analizando la tecnología y con este equipo fantástico que tenemos de tecnófagos a nuestro alrededor, y con esta gente que nos hace favor de escucharnos ya después de tantos años y seguirnos consolidando como pues gente que nos entusiasma la tecnología, que nos entusiasma lo que hace en nuestras vidas y cómo la hace mejor. Pues bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes por arrancar un nuevo ciclo con nosotros. Agradezco de nuevo a Mario Terrés en la edición, a Nayansi Romero en la redacción, a Dianita Álvarez en la producción y a todos ustedes por escucharnos. Que este año nuevo arranque con todo, que todos esos proyectos que ustedes tienen se consoliden, y pues nos estaremos escuchando en este año nuevo y en la próxima semana, en la siguiente emisión de este podcast, Bernie. Así es, pues me sumo a tus felicitaciones, que todo el mundo tenga un extraordinario inicio de 2026, y si ustedes no lo permiten, aquí continuaremos todo este equipo trayéndoles este contenido y estos comentarios. Esperamos les sean de utilidad y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio aquí en Tecnófagos. Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hasta la siguiente emisión.